¿Cómo están? Buen día. El día de hoy comenzaremos con un tema bastante interesante, la historia y estructura de la tabla periódica. ¿Cómo es que se fueron descubriendo los elementos químicos a través de los años y por qué están acomodados en ese orden en el que actualmente los conocemos? Comencemos por ver los orígenes de la tabla periódica. Los primeros elementos que se descubrieron en la antigüedad fueron metales como hierro, cobre, plata, oro, mercurio, carbono y azufre. Y como pueden ver en la imagen, se utilizaron para elaborar un sinfín de cosas como armas, utensilios, herramientas, amuletos y adornos. Algunos elementos se extraían de los minerales y otros, como el fósforo, se obtuvieron por técnicas alquimistas. Más de la mitad de los elementos que se conocen en la actualidad se descubrieron entre 1800 y 1900. En la antigüedad aún no existía conocimiento alguno sobre el átomo. Existía la teoría atomista de Demócrito, pero hasta el siglo XIX se consideraba que los átomos eran la última partícula de materia y por tanto indivisible. Por ello, los filósofos y alquimistas centraban la atención en observar, comparar y recolectar datos cualitativos sobre las propiedades químicas y físicas de los elementos y sus compuestos más importantes como los óxidos y las sales. En esta tabla podemos ver el orden cronológico en el que fueron descubiertos los elementos desde tiempos antiguos hasta la fecha. Por ejemplo, los metales como el hierro, cobre, plata y oro se descubrieron desde los tiempos antiguos, es decir, antes de 1700. Los elementos marcados en amarillo, del 113 al 118, apenas recientemente han sido nombrados por la IUPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, un organismo no gubernamental que agrupa a todas las sociedades de química de todos los países. La IUPAC se encarga de regular todo lo que tiene que ver con nomenclatura química, definición de conceptos y normalizar métodos de medición, como por ejemplo las masas atómicas. Cada vez eran más los elementos descubiertos y se requería buscar formas de ordenarlos y clasificarlos. Era como tener muchas piezas de un rompecabezas sueltas, sin orden aparente que era necesario acomodar. Con el descubrimiento de la balanza, fue posible determinar los pesos atómicos de los elementos químicos que se iban descubriendo, y no solo eso, sino también la proporción en que estos se unían para formar las sustancias. Surgieron así las primeras clasificaciones. Primero, en 1820, surgieron las tríadas de Dobereiner, que eran grupos de 3 elementos químicos que compartían características similares y revelaban una relación numérica importante. Esta relación se centraba en el peso atómico y el enunciado era el siguiente. El peso atómico del elemento central de la tríada es aproximadamente igual al promedio entre los otros dos elementos restantes. Por ejemplo, tomemos el caso de la tríada litio, sodio y potasio. Los extremos son el litio y el potasio. El litio tiene una masa de 7 y el potasio una masa de 39. 7 más 39 es igual a 46. Para sacar el promedio, dividimos entre 2 y eso es igual a 23, que equivale a la masa del átomo central, el sodio. Y así, en 1827, se habían encontrado esta misma similitud en varias tríadas más. También observó que el litio, el sodio y el potasio reaccionan con cloro formando compuestos químicos de fórmulas similares, cloruro de litio, cloruro de sodio y cloruro de potasio. De igual forma, con los hidróxidos se obtenían fórmulas similares, hidróxido de litio, hidróxido de sodio e hidróxido de potasio. En el caso de los elementos del grupo 2, el calcio, el estroncio y el bario se combinaban con cloro diatómico y las fórmulas son similares. A la derecha de la diapositiva vemos cómo esa relación numérica también puede establecerse para el número atómico, aunque en esa época aún no se descubría esa magnitud. Después, en 1863, vinieron las octavas de Newlands, quien comprobó que, al ordenar los elementos por su peso atómico, las propiedades de los elementos se repetían cada 8 elementos, de manera similar a las octavas musicales,
do, re, mi, fa, sol, la, si, y se repite, do, re, mi, fa, sol, la, si. Por ejemplo, tomemos de nuevo al litio y contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y encontramos al sodio, que es el siguiente elemento del grupo 1. Luego, tomemos al magnesio y contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y encontramos al calcio, que es el siguiente elemento del grupo 2. Sin embargo, en ese entonces había muchos elementos desconocidos, por lo que la ordenación de ellos mostraba ciertas irregularidades y dejaba de cumplirse a partir del calcio. Posteriormente, en 1869, Mendeleev y Meyer, cada uno por su cuenta, propusieron ordenar los elementos de acuerdo con sus masas atómicas, en el caso de Mendeleev y según su volumen atómico en el caso de Meyer. Con este gran paso, descubrieron la ley periódica de los elementos químicos. El descubrimiento de la tabla periódica le permitió a Mendeleev proponer la existencia de un elemento aún desconocido que debía ocupar la posición bajo el aluminio, en el mismo grupo. Por eso lo llamó Eka aluminio. Eka es una palabra en sánscrito que significa primero. 4 años más tarde se descubrió el galio y se observó que sus propiedades coincidían significativamente con las propiedades que pronosticó para el Eka aluminio. Observen la tabla y vean la similitud con las masas atómicas y el punto de fusión. Como dato adicional, tenemos que la temperatura corporal es de 36 grados centígrados y el punto de fusión del galio es de 29.78, por lo que este se puede derretir en la mano. La tabla periódica de Mendeleev, publicada en 1869, incluía los 66 elementos que se conocían hasta entonces. Su principal contribución fue el promover e insistir en que se dejaran espacios en blanco en la tabla, porque sabía que los elementos no se irían descubriendo en orden y que a cada uno le correspondería un lugar único. Esta es la razón por la que a Mendeleev se le da todo el crédito de la creación de la tabla periódica, por encontrar regularidades que le permitieron hacer predicciones, lo cual es una función importante en la ciencia. Conforme se fue completando, la tabla periódica comenzó a presentar algunas incongruencias. Por ejemplo, el argón, con una masa atómica mayor que la del potasio, siguiendo la lógica de que los elementos se iban acomodando en orden creciente de su masa atómica, debería estar con los elementos del grupo 1. Sin embargo, sus propiedades no se relacionaban con las de los elementos de ese grupo. Ningún químico hoy en día se hubiera atrevido a poner el argón, que es un gas noble, en el lugar de los metales alcalinos que son altamente reactivos. ¿Cómo se resolverían estas discrepancias? Para finales del siglo XIX ya se habían descubierto los electrones y surge el primer modelo atómico que consideraba a los electrones como parte del átomo, el modelo de Thomson, llamado modelo del pudín de pasas. Le siguió en 1911 el modelo de Rutherford y más adelante en 1913 el modelo de Bohr, quedando demostrada la importancia de los electrones en el átomo. Y fue en el mismo año 1913 que Moseley propone que los elementos se ordenaran de acuerdo con su número atómico, que representan el número de electrones en el átomo. Un dato lamentable de Moseley es que murió de 27 años de un tiro en la cabeza durante la Primera Guerra Mundial y por ello ya no se le pudo dar el premio Nobel. Con muy pocas excepciones, Moseley encontró que el número atómico aumenta en el mismo orden que la masa atómica. El argón ya no iba en el lugar del potasio, ni tampoco después de este, sino antes, y el calcio resultaba ir después del potasio, tanto por su número atómico como por su masa atómica. Con esto quedaban claras las discrepancias que se habían encontrado al ordenar según la masa atómica. Antes de 1940, la tabla periódica terminaba en el uranio, con número atómico de 92, y casi 20 años después ya se había llegado al 102. Es importante resaltar los elementos del 95 en adelante son radioactivos
y no se encuentran en la naturaleza. Todos han sido sintetizados mediante reacciones nucleares. El uranio, aunque también es radioactivo, este sí existe en la naturaleza. Estudiemos a continuación la estructura de la tabla periódica. Los elementos de la tabla periódica se clasifican con base en sus propiedades físicas y químicas en metales, no metales y metaloides. Cada elemento de la tabla tiene especificado su número atómico, símbolo atómico y el peso atómico. En esta gráfica podemos ver que la mayoría de los elementos que se conocen son metales. Solo 17 elementos son no metales y 8 son metaloides. Los metales son buenos conductores del calor y de la electricidad. Los no metales, por el contrario, no son buenos conductores del calor ni de la electricidad. Y los metaloides presentan propiedades intermedias entre los metales y los no metales, siendo algunos de ellos muy importantes por sus aplicaciones, pues tienen propiedades conductoras especiales y se les llama semiconductores. Esta es la tabla periódica aprobada por la UPAC en 2018. Esta tabla, aunque llega a un Z igual a 103, ya sabemos que ha continuado expandiéndose, llegando hasta 118 elementos. Para identificar la posición de los elementos en la tabla periódica, esta se ha estructurado en grupos y periodos. Obsérvese en la diapositiva que los grupos son las columnas y los periodos son las filas, es decir, las hileras horizontales. Existen dos formas de nombrar los grupos de la tabla periódica. La forma actual propuesta por la UPAC considera números consecutivos del 1 al 18. Esto se debió a que la forma anterior tenía algunas inconsistencias. Como puede observarse en esta diapositiva, por razones históricas, algunos grupos de la tabla periódica tienen nombres específicos. Por ejemplo, el grupo 1 se le llama metales alcalinos. El grupo 2, metales alcalino-térreos. Del grupo 3 al 12 son los metales de transición. El grupo 17 es el de los halógenos y el 18 es el de los gases raros. En la forma anterior de nombrar los grupos se utilizaban las letras A y B, como puede observarse en la diapositiva. Nosotros trabajaremos con la forma actual aprobada por la UPAC. En esta tabla periódica aparece tanto la denominación actual como la anterior. Veamos algunas de las inconsistencias. Por ejemplo, observen que a los grupos 8, 9 y 10 a todos se les llamaba de la misma forma grupo 8B y a los grupos 1B y 2B iban a continuación del mismo grupo 8B. ¿Cuál es la ventaja de organizar la tabla periódica por grupos y periodos? Bueno, en primer lugar, podremos encontrar a un elemento en particular más rápido, predecir cuántos electrones de valencia tienen los átomos de un elemento y su configuración electrónica, identificar si será un metal o un no metal y mucha más información como veremos en las siguientes clases. ¿Cómo podemos hacer estas predicciones? Existe una relación entre la posición de los elementos en la tabla periódica y la cantidad de electrones de valencia, pero el modelo de órbitas de Bohr no es suficiente para explicarla. Se requiere de un modelo por orbitales que generó la mecánica cuántica. Los orbitales son regiones de probabilidad con formas tridimensionales por donde se mueven los electrones en el átomo. Existen 4 tipos de orbitales: S, P, D y F. Cada orbital admite en su región un cierto número de electrones: S2, P6, D10 y F14. Los orbitales se ordenan por su energía según la regla de las diagonales. Hasta que un orbital de menor energía no se completa con electrones, no comienza a llenarse el siguiente. Comienza por el orbital 1s, después entra por el orbital 2s, después por el 2p, después por el 3s y así sucesivamente como se ilustra en el esquema. Recuerden que los superíndices nos indican el número máximo de electrones que puede aceptar ese orbital. Por ejemplo, el carbono tiene un número atómico Z igual a 6. Por lo tanto, si quiero escribir su configuración electrónica, vean nuevamente la regla de las diagonales. Inicia por el orbital 1s, después el 2s
y después el 2p. El orbital s acepta un máximo de 2 electrones y el p hasta 6. Sin embargo, como solo me hacen falta 2 electrones para completar la configuración, solo tomo estos dos y hasta ahí me quedo. Queda entonces de esta forma: 1s2, 2s2, 2p2. Ahora bien, surge la pregunta: con base a la configuración electrónica, ¿cómo puedo saber cuántos electrones de valencia tiene el carbono? Sencillo, nos vamos a fijar en el último orbital, es decir, el último que escribimos. Y ahora me tengo que fijar si este último orbital es un orbital s. Si es así, listo, ahí se acabó. Ya no hay más orbitales externos y ese es el que cuento. Sin embargo, vean que en este caso del carbono, el último orbital no es s, sino p. Entonces, tomo este último orbital y además el último s que haya, y esos son los que cuento. Por lo tanto, el carbono tiene 4 electrones de valencia. Recordemos que los electrones de valencia son los electrones externos y son los únicos que participan en la formación de enlaces, por ello su importancia. En conclusión, para tener los electrones de valencia, sumo los electrones que están en los orbitales s y p. Ahora bien, vean que con esta información ya contesté cuántos electrones de valencia tiene cada elemento y además en qué orbitales están. En este caso del carbono son 4 electrones de valencia que están en los orbitales 2s y 2p. Veamos con 3 ejemplos el concepto de grupo. Todos los elementos que se encuentran en el mismo grupo tienen la misma cantidad de electrones de valencia. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, todos los elementos que se encuentran en el grupo 1 tienen un solo electrón de valencia. Ahora, en relación a la distribución electrónica, ¿qué significa? En este ejemplo, el número 1 significa el nivel, la S el tipo de orbital, también llamado subnivel, y el superíndice es el número de electrones en ese subnivel. El litio, con un número atómico de 3 y distribución electrónica 1s2, 2s1, si tomo el último orbital, es decir, el 2s, el número 2 nos indica que pertenece al periodo 2 y el superíndice 1 que tiene un solo electrón de valencia, por lo tanto pertenece al grupo 1 de los metales alcalinos. En el caso del sodio, el último orbital de su configuración electrónica es 3s1. Por lo tanto, el número 3 me indica que pertenece al periodo 3 y el superíndice 1 que tiene un solo electrón de valencia. Por lo tanto, también es del grupo 1 de los metales. En el caso del potasio, el último orbital de su configuración electrónica es 4s1. Por lo tanto, el número 4 me indica que pertenece al periodo 4 y el superíndice 1 que tiene un solo electrón de valencia y por lo tanto también es del grupo 1 de los metales alcalinos. Veamos el concepto de periodo. Representamos en esta diapositiva la configuración electrónica de los elementos del periodo 2 que van del litio con Z igual a 3 hasta el flúor con Z igual a 9. Les pido que, con su teléfono, busquen una tabla periódica en Internet para que visualicen que estos elementos forman una hilera que corresponde precisamente al periodo 2. Observen la configuración electrónica y podrán constatar que la característica común de ellos es que precisamente los electrones están distribuidos en 2 capas. Por ejemplo, vean la imagen del oxígeno. Tiene 6 electrones en una capa y 2 electrones en la capa más interna. Por lo tanto, el periodo en el que se encuentra un elemento nos informa sobre el número de capas ocupadas por electrones. Por otra parte, vean cómo va aumentando el número de electrones en la capa más externa, que es la capa de valencia. Observen que cuando hay 3 o más electrones de valencia hasta el número 7, el grupo será
13, 14, 15, hasta el número 17. Quiere decir que al número de electrones hay que sumarle 10 para que nos dé el grupo. Finalmente, como conclusiones, podemos decir que el descubrimiento de nuevos elementos químicos ha sido un proceso continuo desde la antigüedad. La cantidad de elementos descubiertos condujo a la necesidad de clasificarlos, ordenándolos inicialmente por los pesos atómicos, que era un dato cuantitativo disponible para todos los elementos. En la tabla periódica moderna, los elementos están ordenados de acuerdo con su número atómico Z. Como veremos más adelante, pueden predecirse ciertas propiedades por su variación periódica a lo largo de la tabla. La mayoría de los elementos son metales. Hasta la fecha se conocen 118 elementos. Los elementos que se encuentran en el mismo grupo tienen la misma cantidad de electrones de valencia y sus propiedades son semejantes. Todos los elementos que se encuentran en el mismo periodo tienen la misma cantidad de capas en su estructura. En el periodo, los metales tienden a encontrarse hacia la izquierda y los no metales hacia la derecha. A mayor periodo, más lejos están los electrones de valencia del núcleo.